buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la unidad 4, perspectivas y sombras. Vamos a dar inicio al tema número 4, perspectiva luminar. El objetivo de esta clase es proyectar sombras mediante rayos luminosos en el plano Y o X de un triedro de proyección. Muy bien, chicos, aquí tenemos un cuadro sinóptico que que resume todo lo que es el contenido, todo lo que son los conceptos acerca de la perspectiva luminar. En primer lugar, nosotros tenemos que observar que este tipo de perspectiva se divide en tres partes. La proyección como tal, en la cual nosotros vamos a estudiar las incidencias de la luz. Vamos a entender lo que es el rayo luminoso, L, y lo que es el rayo proyectado, L'. Sobre los sólidos, tanto en el orden vertical como en sus aristas. También vamos a revisar los planos de incidencia. Ya sabemos cuáles son estos planos, el vertical, el horizontal y el anterior. Y de igual manera vamos ya directamente a graficar las sombras. Vamos a saber que las sombras se dividen en dos partes, sombra propia y sombra proyectada. La sombra propia es la que tiene todo cuerpo sólido y la sombra proyectada es la incidencia donde los rayos producen la sombra, los rayos de luz. Muy bien, chicos, aquí tenemos los planos de incidencia. Ya sabemos que para cualquier perspectiva, sea esta axonométrica o caballera, tenemos los planos de incidencia que están dados por los ejes Z, Y y X. Entonces aquí se nos plantean el uso de los planos Z o X, Z o Y o X, que es el plano de tierra o base, ¿sí? Entendiendo que la O se trata del origen, o sea, de lo que está aquí en el centro. También vamos a revisar las proyecciones de las sombras, el proceso. Y vamos a realizar sombras superpuestas entre cuerpos volumétricos. Muy bien, aquí tenemos el concepto de lo que es la perspectiva luminar. Sea L el rayo luminoso en el espacio y L' su proyección en el plano Y o X, ambos forman el ángulo alfa, que no podemos medir por encontrarse en perspectiva. Para ello será preciso abatir el plano que definen ambas rectas y conocer el ángulo que forman. L y L' están contenidos en el plano de P' y P segunda, plano que corta al de proyección o de cuadro según la traza de línea y punto que denominamos traza del plano P', P segunda, que servirá de charnela para el abatimiento. Pues bien, ¿qué es todo esto que acabé de explicar? Pues les explico a continuación. Tenemos entonces el rayo luminoso. Siempre nosotros vamos a guiarnos por la ubicación del foco de luz. En este caso puede estar a cualquier inclinación, sea el caso. Entonces, si el rayo de luz cae en esta dirección, es lógico que este rayo luminoso, L mayúscula, va a tener una proyección sobre el plano Y o X. Entendamos que el plano Y o X es el plano de suelo. Entonces, si nosotros estamos haciendo una proyección caballera, una perspectiva caballera, este rayo L' va a ser total y absolutamente paralelo a la horizontal. Y el ángulo que forme entre L' y L mayúscula será considerado como rayo alfa.
Medición del ángulo formado por la proyección del rayo luminoso en el plano Y o X con el plano de cuadro. Sea L', la proyección del rayo luminoso sobre el plano Y o X del triedro, y beta, el ángulo que forma dicha proyección con el cuadro. Si queremos saber el valor de dicho ángulo, abatimos Y o X con L' para obtener las trazas respectivas que nos dará el ángulo beta abatido en magnitud real. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bien, entendamos que nosotros trabajamos con el plano del suelo o plano Y o X, este de aquí. Entonces, tenemos el rayo de luz, el rayo luminoso, que tiene una proyección que es L', esta que está acá. Entonces, para obtener la medida de este ángulo, el ángulo beta, simplemente tenemos que ubicarnos en las proyecciones del cuadro. Entonces, recordemos que cada punto, cada vértice, tiene una proyección hacia los planos Z o Y y Z o X. Entonces, si nos fijamos bien, esta proyección se prolonga para poder medir el ángulo formado entre la proyección de cada vértice que está sobre el plano Y o X y la proyección L'. Entonces, aquí tenemos el ángulo beta. Ese ángulo beta tiene que ser el mismo en cada uno de los vértices. Si nosotros tomamos por consideración, por ejemplo, este L' que está acá, formado con la proyección, ¿sí? Entonces va a ser el mismo que nosotros podamos medir aquí. Este ángulo beta es complementario al ángulo alfa en todo caso. Proyección de sombras. Aquí ya vamos a pasar a lo que es la técnica de proyección como tal. Mediante el método de abatimiento obtenemos la perspectiva isométrica de un tetraedro regular junto con sus sombras propias y proyectadas. Desabatiendo el plano Y o X con el tetraedro y sus sombras, obtenemos la perspectiva del mismo. La altura h del tetraedro se obtiene determinando los puntos medios M, M', y de estos su intersección O', que es el centro del tetraedro, y su altura máxima es la misma, ya sea del plano Z o X o Z o Y. Cabe recordar que la base del tetraedro en perspectiva queda reducida a la mitad, mas no su altura, por encontrarse en el plano frontal. Todo esto es lo que vimos anteriormente en lo que es la perspectiva caballera. Recuerdan que los lados de la perspectiva, o sea, los que formaban la profundidad, se reducían a la mitad, considerando un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces, aquí tenemos el tetraedro. El tetraedro es una figura piramidal que tiene una base que es un triángulo. Por eso vemos estas tres aristas que forman la base. El centro, los puntos medios de cada lado generarán su punto medio del tetraedro, el que está aquí. A partir de este punto de intersección O', se proyecta la altura, que va a tener la misma medida que las alturas sobre los planos Z o Y y Z o X. Entonces basta con proyectar su altura, que es la misma, para poder proyectar nuestro tetraedro. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a proyectar la altura? Pues abatiendo esta proyección de la base sobre el plano Y o X, que es la que obtenemos aquí. O sea, todo lo que está acá en Y o X se hace un abatimiento. El abatimiento es lo que ustedes ya conocen, ya nosotros hemos trabajado en muchos casos lo que es el abatimiento como tal.
Entonces, visto nosotros el abatimiento, que es la forma descriptiva del plano y o x, podemos dar lo que es la sombra como tal. Para dejárselos en términos más prácticos, nosotros trabajamos con el rayo luminoso, con L mayúscula. A partir de sus puntos de vértice, nosotros hacemos que se coincidan, que se intersecten uno con otro. A partir de este punto de intersección, nosotros trazamos las líneas hacia cada vértice de la base. Y a partir de aquí, nosotros sombreamos. Entonces, recordemos que hay dos tipos de sombras. La sombra propia, que es esta, y la sombra proyectada o sombra arrojada, que siempre se lo va a graficar sobre el plano base y o x. Proyección de L'. Siendo L la proyección del rayo luminoso y L' el ángulo que forma dicha proyección con el plano de cuadro o suelo, hay que tener en cuenta la proyección de las aristas de los prismas sobre el suelo, puesto que las sombras proyectadas caen sobre y o x. Estas siguen en el plano la dirección de L', mientras que las aristas superiores seguirán la dirección exclusivamente de la posición de la fuente de luz, representada como L mayúscula. Luego tenemos que la sombra proyectada es producto de la intersección de estas. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que acabamos de hablar. Todos los que son las aristas del mismo objeto caen de forma perpendicular en el plano y o x, que es el plano de suelo. De ahí tenemos el plano de luz, que dependiendo de la inclinación que nosotros le demos, estas con las aristas de L' se tienen que intersecar para generar nuestra sombra. Entonces, al hablar de sombras propias y proyectadas de dos prismas superpuestos en ángulo recto, podemos observar que las sombras propias, ¿sí?, es esta de aquí, y la sombra proyectada son las que se tienen que graficar sobre el plano y o x. Se trata de dos prismas superpuestos en ángulo recto, los cuales el inferior apoya una de sus caras en el plano y o x. Aquí tenemos lo que nos indica la proyección de dos prismas. Tenemos aquí estos dos prismas y vemos claramente cómo el inferior, una de sus caras, está apoyada en el plano y o x. Si todas las direcciones de los rayos luminosos L y L', debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, algunas aristas en ambos prismas se encuentran situados perpendicularmente al plano y o x y arrojan su sombra sobre él siguiendo la dirección de L mayúscula. Otras aristas son paralelas al plano y proyectan su sombra siguiendo la dirección de L'. Como vemos acá. Aquí tenemos dos prismas, prisma 1 y prisma 2. En el prisma 1 vemos como las proyecciones, como por ejemplo, estas sombras que vemos aquí, siguen la dirección de L', como vemos acá. En cambio, las de prisma 2, todas caen de manera perpendicular sobre el plano y o x. Para proceder a la obtención de las sombras propias y proyectadas de estos prismas, es preciso situar en principio las proyecciones de ambos en el plano y o x. Realizamos la proyección del prisma 1 sobre el plano base para formar el paralelogramo ABCD. La proyección del prisma 2 no es necesaria por coincidir con el suelo. Observación. Según hemos colocado la dirección de la luz, cada prisma tendrá sombra propia en dos de sus caras. La obtención de la sombra proyectada del prisma superior sobre el inferior
es el verdadero problema que se plantea. El procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, de los puntos A, B, C, D que obtuvimos anteriormente, trazamos las paralelas a L' hasta su encuentro con las paralelas L mayúscula, trazadas de los vértices superiores del mismo prisma, para obtener la sombra de A en A', de B en B', de D en D' y de E en E', determinando los puntos 1 y 4 en el prisma inferior. Y segundo, la sombra de C en C' se obtiene uniendo C con 1. Pues bien, vamos a lo práctico. Aquí tenemos los prismas, ¿no? Prisma 1, prisma 2, y tenemos sus puntos, sus vértices, A, B, C y D, que es este de aquí. ¿Sí ven? Entonces, todos estos vértices se tienen que proyectar sobre Y o X, que es el suelo. Fíjense bien, se proyectan a una misma altura todos, dando origen al triedro o a la figura A', B', C y D. ¿Ok? Aquí tenemos A, B, C y D. Esta figura que es la proyección del prisma 1. A partir de aquí nosotros, dependiendo de la luz, ¿sí? De L mayúscula, dependiendo del ángulo, ese ángulo es arbitrario, es el ángulo que ustedes deseen. Aquí vemos el libro que nos indica que nosotros debemos hacer este rayo luminoso a un ángulo de 45 grados y la proyección de L' en un ángulo de 30. Eso también puede darse, ¿sí? Se puede dar la situación de que el ángulo de L con la horizontal sea de 45 grados y el de la proyección L' sea de 30 grados. Entonces, con la horizontal, nosotros proyectamos la sombra en un ángulo de 45 grados y la proyección L' en un ángulo de 30 grados. Entonces, partiendo de cada uno de los vértices, nosotros hacemos ese ángulo de inclinación a 30 grados hasta que se intersecte con L mayúscula de cada uno de los vértices. ¿Sí? B con B, A con A, se proyectan, ojo, L mayúscula, que es el de la luz, a 45 grados, L', que es la proyección, a 30 grados. Entonces, hasta que se intersequen, y eso nos dará los puntos de su sombra. Y lo mismo hacemos con C y D. Entonces, proyectamos cada uno de los vértices, E a un ángulo de 45, E a un ángulo de 30, hasta que se intersequen y tenemos el punto. D a un ángulo de 30 y el vértice D a un ángulo de 45, hasta que se intersequen, dando origen a los puntos A', B', E' y D'. ¿Sí? Entonces, eso los unimos con 1 y 4 para generar la sombra. ¿Ok? Y a partir de aquí también generamos sombra, tal como vemos en el ejemplo, ¿no? Continuamos con el procedimiento. La sombra arrojada de la arista BC sobre la cara superior del prisma 2 se forma de la intersección de la base del prisma 1 con la parte superior del prisma inferior, que forma dos puntos, G y 2. Desde 2 se traza una vertical para determinar el punto F y lo unimos con 1, obteniendo el punto 3. Desde 3 trazamos una línea paralela a la recta ABC, formando la sombra de la arista. De la misma forma unimos G con 4 y obtenemos la sombra proyectada que produce la cara de G. Aquí tenemos. Entonces, simplemente aquí se trata de ir uniendo los puntos, ¿no? Desde donde nos quedamos anteriormente, se van uniendo todos estos puntos siguiendo el proceso de G, que son estos de aquí, esta intersección, que vemos, se lo tiene que proyectar en un ángulo de 45 hasta 4.
E igual manera, ¿sí? Y así sucesivamente con los demás. Para generar esta sombra. Ojo que la sombra del prisma 1 también tiene que proyectarse con el prisma 2, si se dan cuenta. Entonces todo esto siguiendo el mismo orden que acabamos de explicar. Y por último, desde los puntos H e I, realizamos el mismo procedimiento que en A, B y C, completando la sombra de los prismas superpuestos. Bien, aquí tenemos, ¿no? H en 45 grados, B en 30 grados, hasta que se interseque, perdón, H minúscula, hasta que se interseque, I 45 grados, I minúscula 30 grados, hasta que se intersequen, y de ahí simplemente se proyecta y se unen los puntos para generar la sombra. Cabe recalcar que este proceso lo vamos a realizar desde el programa CorelDRAW para que todo quede claro, ¿sí? Así que de esta forma, si alguien se perdió en esta explicación, tranquilamente lo va a entender de una mejor manera. Sombras propias y proyectadas de sólidos con formas poliédricas. Aquí se sigue el mismo proceso, pero es un proceso más simple, más sencillo. Los cuerpos con formas poliédricas apoyan cualquiera de sus bases en el plano Y o X, ya sea la parte superior o la base inferior. Por lo general es la base inferior. Y algunas de sus caras laterales tienen sombra propia. En el ejemplo que muestra un prisma hexagonal, cuya base se encuentra en Y o X, y 3 de sus caras poseen sombra propia. Aquí vemos una cara, 2 caras y la cara de atrás, que es la tercera. Definimos la dirección de los rayos luminosos L', que trazamos desde los pies de las aristas verticales hasta su encuentro con las paralelas L, trazadas desde los vértices superiores de las mismas aristas. Podríamos definir que la configuración de las sombras se basa en la intersección de las proyecciones de los vértices sobre el plano Y o X. Aquí cabe recalcar que en cualquier ejercicio, ojo, los ejercicios que yo les voy a enviar, les voy a dejar muy en claro el ángulo de inclinación del rayo luminoso y de la proyección L'. No necesariamente van a ser siempre 45 grados, siempre va a depender de la medida arbitraria que se elija. En este caso yo les voy a dar la medida que desee. Puede ser, por ejemplo, que L, que es el rayo luminoso, el rayo de luz, tenga una medida, no sé, se me antoja, 60 grados, ¿sí? Y que L también tenga una medida de 30. Entonces, con esas medidas ustedes van a ir trabajando. Recuerden, esos ángulos se tienen que medir y se tienen que prolongar esas proyecciones, tanto L como L', hasta que se intersequen para generar los puntos de intersección con los cuales se pueda graficar la sombra. Bien, aquí tenemos un deber, una tarea de la página 128. Aparte de esta tarea, yo les puedo estar enviando unos trabajos distintos, ¿sí? Sobre prismas en los cuales ustedes tienen que generar sus propias proyecciones. Ojo con eso, les puedo estar enviando otro deber muy diferente de este de aquí. Este se los voy a enviar, este es el que ustedes tienen en la página 128. No obstante, también les voy a enviar otros deberes diferentes de este de acá. Muy bien, chicos, la clase ha llegado a su fin por el día de hoy, así que se cuidan muchísimo, espero verlos sanos la próxima clase.